Somos Gente B. Sintonízanos en Canal 29, señal abierta. En Tigo Digital, Canal 29. En Claro, Canal 75 Básico y Canal 29 Digital. Somos Gente B, el canal que te ve. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de Gente B. Se viste de gala para recibir a una invitada de lujo. Se trata de la compañera Lídice Navas. Lídice Navas es una mujer, madre, luchadora política y social, venezolana de nacimiento, pero internacionalista por acción y vocación, íntimamente ligada al proceso político salvadoreño. Esta compañera internacionalista participó durante el conflicto armado en las fuerzas del Frente Farabuno Martí para la Liberación Nacional, junto a su esposo e hijo, quienes cayeron en estas tierras luchando por la patria grande. Estuvo junto al expresidente Hugo Rafael Chávez Frías en el Foro de Sao Paulo, desarrollado en nuestro país en el año 1996, en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. Regresa a su país y actualmente se desempeña como vicepresidenta de Mujeres en el Partido Socialista Unido de Venezuela, entre otros cargos y responsabilidades. Es para mí un privilegio darle la bienvenida a la compañera Lídice Navas. Bienvenida a El Salvador. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio tenerla aquí y por supuesto vamos a ir por etapas en esta conversación. En el año 96 usted, participa junto al presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el Foro de Sao Paulo, en San Salvador. ¿Cómo fue la experiencia en aquel, El Salvador salía de la guerra civil, y aquí fue el cónclave, el epicentro de toda la izquierda latinoamericana? ¿Y cómo fue presentar a un teniente coronel venezolano entre todas las fuerzas políticas progresistas del continente? Bueno, primero un saludo a todo el pueblo salvadoreño, del que me siento parte, aunque haya nacido en Venezuela, y eso tiene que ver con que una tiene muy arraigado el pensamiento de Bolívar y la acción de Bolívar, que consideraba que toda la patria, toda la América es una sola patria. La patria es América. Y bueno, a eso obedeció que estuviéramos y seguimos vinculados estrechamente al destino, a la lucha del pueblo salvadoreño y de los pueblos de América Latina y el Caribe por la justicia social y por su soberanía. Bueno, el año 96 ya el posteriormente presidente Hugo Chávez se había planteado retomar precisamente el pensamiento, el planteamiento de Bolívar, de nuestro libertador, de la unidad de los pueblos de América Latina, que en 1826, a través del Congreso Anfictiónico de Panamá, se planteó el libertador unir, la unión de todos los pueblos para defendernos de la amenaza en que se comenzaba a constituir el esfuerzo de España de comprometer a Inglaterra en una campaña para recuperar los países recién independizados, pero también para avanzar en la reconstrucción de nuestros pueblos que quedaron devastados por las guerras de independencia. Bueno, el presidente Chávez, nos habíamos constituido un equipo para acompañarlo en ese esfuerzo como Congreso Anfictiónico y precisamente para promover y comprometer a las fuerzas progresistas de izquierda de América Latina, nos planteamos asistir al Foro de Sao Paulo, que se desarrolló aquí en San Salvador. Y por supuesto, todavía Chávez no era muy conocido, y eso
bueno, se trataba de un militar y sabemos, y él también lo entendía, que muchos pueblos, muchos países en nuestra América, particularmente en el Cono Sur, pero también en Centroamérica, tenían muy cercana la experiencia vivida con las represiones militares y las dictaduras militares, e incluso algunas que no aparecían como dictaduras militares, pero que lo eran, que lo fueron. La represión por parte del ejército a los pueblos en la lucha por su libertad, por mejorar sus condiciones de vida. Y bueno, tengo que recordarlo, que hubo un gran recelo. Quienes participaron, las diversas fuerzas políticas, estuvieron muy recelosas de Chávez, y sin embargo, Shafik, Jorge Andal, que estaba allí en el foro, y otros compañeros del FMLN, a quienes les planteamos que se reunieran con él, que conocieran, que lo oyeran, fueron quienes hicieron un esfuerzo por permitirle a Hugo tomar la palabra, ¿no? Lo pudo hacer, pero, repito, aún así había quienes no confiaban mucho en Hugo. Pero bueno, posteriormente su práctica en el país, su relación con el pueblo venezolano, su actuación como militar y la transformación que logró en las Fuerzas Armadas venezolanas como ejército bolivariano, retomando la visión de Bolívar, demostró a todos los pueblos del mundo, no solamente a los pueblos de América Latina, que se trataba de un hombre que efectivamente estaba al servicio de su pueblo y con su pueblo, ¿no? Y no solamente con su pueblo, sino con los pueblos de América Latina y el Caribe, y con los pueblos del mundo. ¿Cómo fue este encuentro? Porque usted venía de militar y participar en el proceso salvadoreño en el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, una de las fuerzas que conformaron al FMLN. Así es. Digamos. Y el entonces teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, provenía de las Fuerzas Armadas, de un movimiento denominado Movimiento Bolivariano Revolucionario. ¿Cómo fue ese encuentro entre Lice y Hugo Chávez? ¿Cómo conciliaron concepciones? Mira, conocí a Hugo en el 94, cuando fui por 15 días, yo estaba viviendo aquí en El Salvador, fui por 15 días a Venezuela, y una compañera que es la presidenta del Banco de Desarrollo de la Mujer, me comentó y me invitó a una reunión clandestina con Hugo Chávez, que recientemente había salido en ese momento en libertad. Luego de la rebelión cívico-militar cívico-militar del 92. Asistí a esa reunión. Ella me presentó, le explicó quién era yo, que yo estaba acá en El Salvador, y allí en esa reunión estábamos participando compañeros que veníamos de la lucha armada en Venezuela desde la década de los 60, de diversas organizaciones políticas, y una de las cosas que nunca se me borró es que en esa reunión Chávez expresó que, bueno, él nos pedía apoyo para convertirse en un revolucionario. Reconoció que él no sabía nada de Marx, como lo sabíamos quienes estábamos allí, pero que sí sabía de Bolívar. Esa humildad en él de reconocer que de marxismo no tenía nada, y que nos pedía que lo ayudáramos a convertirse en un revolucionario, repito, nunca se me borró. Y posteriormente, cuando regresé a Venezuela en el 95, en el año 95, a los pocos meses, una compañera que
es diputada hoy del Parlamento Latinoamericano, me informó que Chávez estaba buscando crear un equipo que lo acompañara y que contribuyera a emprender el esfuerzo de retomar el planteamiento de Bolívar, de la anfictionía bolivariana. Bueno, a partir de ese momento, en el 96, comenzamos a reunirnos, debatíamos. Eso me permitió conocer a un Chávez que sabía oír, que podíamos tener contradicciones, pero que sabía entender y comprender cuándo un planteamiento nuestro era acertado y cómo construir entonces una propuesta. Eso se expresó, por ejemplo, cuando llegó en el 97 la hora de organizar el Congreso, lo que llamamos muy modestamente Segundo Congreso Anfictiónico en Caracas en el 97. Recuerdo que por El Salvador participó Blandino Nerio, ¿no? Fue enviado por el FMLN a participar en ese esfuerzo. Participaron compañeros de 9 países, se desarrolló ese esfuerzo muy modesto en la Universidad Central de Venezuela, y bueno, fue así como entonces vivimos. Todavía en ese momento nos reuníamos clandestinamente, pero eso nos permitió conocer también el proceso que vivió Chávez de transformación política e ideológica, ¿no? De crecerse, de pasar a ser el Chávez que el pueblo venezolano conoció en el 92, con ese por ahora, ¿no? Y asumiendo la responsabilidad de esa rebelión que le ganó el respeto de todo el pueblo venezolano. Una de las principales características que propios y extraños le reconocen al presidente Hugo Rafael Chávez Frías fue precisamente su voracidad de lectura. Citaba autores tanto de la literatura universal como pensadores políticos, filosóficos, etcétera, etcétera, y hacía gala de esa voracidad de la lectura en todas sus alocuciones, porque hay que decir que no eran cortas, y reflejaban una claridad, una contundencia, pero también una coherencia respecto al crecimiento ideológico, digamos, y por supuesto político. Así es. Este crecimiento, ¿cómo la expresaba en la acción el presidente Chávez en la organización? Mira, por una parte, el estratega que fue Hugo Chávez demostrado a nivel mundial, ¿no? El dominio, aunque por supuesto ningún ser humano conoce de todo, pero había en él esa voracidad que por tener a la mano todos los elementos que le permitieran desarrollar las estrategias tanto de carácter internacional como hacia el pueblo propiamente venezolano. Y eso le permitió trazar y desarrollar en la práctica no solamente una conducta que se correspondía con lo que decía, que se correspondía con el discurso, sino también conocer la psicología del pueblo venezolano y además llegar, por ejemplo, a dominar el tema petrolero. Cualquiera podría decir, bueno, Chávez era un militar, por tanto que tenía que conocer de petróleo. Y cómo demostró al mundo la sabiduría que puso en práctica, no solamente para recuperar la OPEP, ¿no?, sino también para entenderse con llegar a la unidad en la diversidad, ¿no? Cómo llegó a establecer acuerdos con los diversos países integrantes de la OPEP. Y por supuesto, una de las anécdotas, digamos, que más se recuerda es cómo ponderaba el presidente Chávez el papel de los medios de difusión
en la transmisión de las ideas hacia el pueblo. De esto y más vamos a estar hablando con la compañera Lídice Navas, compañera venezolana internacionalista aquí en Gente Ve. Todo esto y mucho más después de la pausa. Somos Gente Ve. Sintonízanos en Canal 29 Señal Abierta. En Tigo Digital Canal 29. En Claro Canal 75 Básico y Canal 29 Digital. Somos Gente Ve, el canal que te ve. Continuamos con esta entrevista especial con la compañera Lídice Navas, venezolana por nacimiento, pero internacionalista por vocación y por acción. Hablamos en el primer segmento, digamos, de sus orígenes y de los orígenes del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, sus orígenes humildes, su legado y, entre otros aportes, a la construcción actual de Latinoamérica, otra Latinoamérica. Pero hablemos un poco sobre este papel que tenía el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías en las comunicaciones. Él exigía mucho, demandaba mucho a su equipo de gobierno que se comunicara con el pueblo, que utilizara los medios disponibles e incluso propició la democratización de los medios en Venezuela, entre otras cosas. ¿Podría comentarnos un poco de eso? Mira, por una parte, yo creo que hay un reconocimiento mundial al Chávez comunicador, un comunicador y un educador popular por excelencia, no solamente por el discurso tan fresco, tan popular, que hizo que el pueblo lo sintiera cercano, dentro de él, ¿no? Una relación que profundizó cada vez más, y eso era parte de lo que el presidente permanentemente exigía a los medios de comunicación, y no solamente eso, el estímulo a los medios de comunicación alternativos o populares, los medios de comunicación comunitarios, el impulso que se le dio, por ejemplo, cuando convirtió a Vive TV o la experiencia que tuvo Katia TV durante el golpe del 2002 y que luego fue volcado en Vive TV y además la apertura a una cantidad no solamente de radios, sino que además también abrió las puertas para otro canal como TVS. Pero no solamente eso, sino que estimulaba al uso de diversas estrategias para la comunicación. Y sobre todo, repito, y en esto hay que destacar, es la transformación que el pueblo venezolano todo fue viviendo en la medida en que el presidente en cada uno de sus programas, el Aló Presidente, por ejemplo, que comenzó siendo un programa de radio y luego replicado en toda Latinoamérica. En El Salvador tenemos una expresión similar. Los diversos presidentes que tomaron esa experiencia y que hasta la oposición necesitaba del Aló Presidente, ¿no? Y cómo el pueblo estaba atento. Domingo que no apareciera el Aló Presidente, el pueblo inmediatamente comenzaba a preocuparse, claro, ¿no? Y a veces lo obligaba a él a aparecer, si no se daba el Aló Presidente, a aparecer en algún momento, porque el pueblo exigía verlo, porque ya comenzaba entonces a tener la duda de si algo estaba pasándole al presidente. Y la comunicación en Venezuela cobra un papel relevante, por ejemplo, en el intento de golpe de Estado del 11 de abril del año 2002. A partir de allí. Digamos, en el cual el gobierno bolivariano contaba tan solo con una señal de televisión. Sí. Canal 8. Canal 8. Y luego ahí surge la necesidad de incentivar. Y surge Vive TV primero y después, posteriormente, TVS. Igualmente, bueno, pues, después fue la Asamblea Nacional también creó su espacio y hoy tiene
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también tiene hoy un canal. Podríamos decir que se ha avanzado en la Sí, democratización sí, por de los supuesto. medios y de la comunicación Sí, en pero Venezuela. quiero insistir en el Chávez educador, el Chávez que a través de distintos, no solamente el aló presidente, sino cada entrevista, cada actividad en la que él participaba y que era televisada además, estaba educando, transformando al pueblo, transformándolo en base a los valores bolivarianos, que son los mismos valores cristianos, de la corresponsabilidad, del respeto mutuo, del apoyo mutuo, de la solidaridad, del internacionalismo, ¿no? Del amor a otros pueblos, de la relación con otros pueblos, del amor como valor. Promovía el estudio de la Constitución. Recordamos casi siempre las imágenes del expresidente Chávez con un librito, una pequeña Constitución en su bolsillo. En su bolsillo. Y promovía la lectura constante y permanente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que el pueblo, la ciudadanía, conociera sus derechos y conociera cómo era antes y cómo es ahora Venezuela. Y así se convirtió la Constitución de la República Bolivariana en el libro más leído en Venezuela. Además que estimuló la difusión, las ediciones en distintos formatos, pero además de eso promovió la lectura, ¿no? La edición de obras, una multitud de obras como nunca se había dado en Venezuela. Por eso también contribuyó a ese proceso de transformación de un pueblo que hoy ya no es el pueblo venezolano del 98, un pueblo que ha aprendido, ¿no?, de la política, y por eso la reacción que hoy está teniendo frente a la guerra comunicacional, la guerra psicológica, la guerra económica y para nosotros la guerra total, ¿no? Por supuesto, el 5 de marzo conmemoramos la partida física del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, la siembra de Chávez. La siembra de Chávez. Se conoce en toda Latinoamérica. A 2 años de su partida física, a 2 años de la siembra del expresidente Chávez, ¿cuál es la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, acaba de decir que estamos frente a una guerra total, que ya no solamente es una guerra económica similar a la que el gobierno norteamericano emprendió contra Allende incluso antes de que Allende resultara electo. La preparó, es decir, hay una diversidad de documentos ya desclasificados que pusieron en evidencia ante el mundo la participación del gobierno norteamericano, los lineamientos a las transnacionales. Hay coincidencias, sí, impresionantes coincidencias. Por ejemplo, se quiere promover la imagen de Venezuela con desabastecimiento de productos básicos o de consumo familiar. Esto ocurrió también, digamos, en el golpe de Estado contra el presidente. Exacto, para preparar el golpe de Estado, previo al golpe de Estado. Pero bueno, ya el pueblo venezolano en este momento, repito, es un pueblo politizado, altamente politizado. Uno siempre aspira a que lo sea mucho más, porque nunca es suficiente, sobre todo porque, bueno, nosotros, los pueblos aprendemos, pero el imperialismo también aprende. Sin embargo, nosotros y nosotras tenemos que recordar la experiencia de Vietnam, David contra Goliat. Bueno, igualmente también, a pesar de todos los avances tecnológicos, científicos, comunicacionales del imperialismo encabezado en este caso por el gobierno norteamericano, por el Pentágono, por las transnacionales, también nuestro pueblo ha aprendido y ha avanzado. Y eso es lo que hace que lo que ellos estaban persiguiendo, que era una explosión social, no haya sucedido. El pueblo venezolano incluso
a través de la inteligencia social, el seguimiento, las investigaciones del mismo pueblo, ha detectado grandes galpones donde han tenido concentrados el empresariado golpista, ha tenido concentrado todos los productos de la canasta básica venezolana. Y eso ha contribuido a que cada día más el pueblo haya entendido quiénes están detrás del golpe, ¿no? Es decir, que ha habido acaparamiento. Acaparamiento, un desabastecimiento artificial, porque hay que decir que ninguna empresa en Venezuela ha quebrado, ¿no? En Venezuela no hay hambre, pero han querido generar descontento, desconfianza, confusión en nuestro pueblo, haciendo creer que es el gobierno por ineptitud quien ha provocado ese desabastecimiento. Pero bueno, ha quedado demostrado que ha sido ese empresariado opositor, golpista, porque hay un empresariado que sí está produciendo para Venezuela y para el pueblo venezolano. Pero a la par está ese otro empresariado que nosotros llamamos vendepatria, ¿no? Lamentablemente. Un empresariado además y una burguesía parasitaria que ha recibido recursos del Estado, divisas del Estado para importar y no ha importado, o lo que ha importado lo ha escondido. Pero además de eso, la especulación, los niveles especulativos. Y frente a eso, el pueblo venezolano ha venido formándose unos y unas como inspectores populares que están fiscalizando los comercios, que están detectando esos galpones donde han escondido los productos de primera necesidad. Y por otro lado, está el pueblo en este momento dando los pasos para incrementar la producción de alimentos en manufactura y además asumir la distribución y la comercialización a precios justos de esos productos. La actitud del gobierno bolivariano ha sido convocante, es decir, siempre sí, hacer partícipe a la oposición política de estos grandes problemas del país. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta de la oposición política? Bueno, mira, en primer lugar, debemos recordar cómo reaccionó Chávez cuando regresó del golpe en 2002. Llamó a la oposición al diálogo, ¿no? Al diálogo. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente comenzaron a preparar el golpe económico petrolero de diciembre de ese año, que duró hasta enero, febrero del 2013. Siempre ha habido intentos, esfuerzos del gobierno, tanto durante el gobierno del comandante Chávez como por parte de Nicolás Maduro. Siempre ha habido llamado al diálogo, ha habido reuniones, se han comprometido y por un lado, se comprometen, pero por detrás hacen todo lo contrario. Por ejemplo, convocar a las denominadas guarimbas, que son disturbios con tintes terroristas. Que además son disturbios donde el número de participantes es mínimo, 40, 50 personas. El año pasado, en el 2013, posterior al triunfo de Nicolás, inmediatamente, al día siguiente, ya había llamado Capriles, y hay una expresión que, se conoce. Adelante. A descargar la arrechera. La arrechera es una expresión vulgar, pero así lo dijo. A descargar la arrechera. La arrechera es la rabia por haber perdido las elecciones. A descargarla en el país. ¿Cómo la descargó? Provocando muertos, generando violencia que nos ocasionaron 43 muertos, ¿no? Entre ellos, para poner un ejemplo, un general de la oposición
comenzó a poner en práctica la extensión de un alambre delgadito, finito, a eso, a la hora en que ya había oscurecido, de un extremo a otro de la calle, y eso, ¿qué provocó? Personas degolladas, ¿no? Motorizados, ¿no? Motociclistas. Motociclistas, que sin saber que ahí había un alambre, bueno, pasaban y se degollaban, muertos. Es decir, los ataques a centros de salud, a población inocente que no estaba participando ni de un lado ni de otro, ¿no? Entonces, y luego las guarimbas el año pasado, nuevamente, ¿no? Que provocaron otro grupo de muertos. Bueno, esta vez tomamos las medidas para que el Estado para neutralizar, sí. Su, digamos, y además, facultades constitucionales se está aplicando la ley. Tenemos una ley. Hay derecho a manifestar, pero momentico, lo que no puede ser es que tú generes violencia, una violencia para que haya muertos, ¿no? Entonces, y se está aplicando, ¿quién? Funcionario policial que se extralimite en su actuación, se le aplica la ley, es sometido a juicio. Muy bien. Seguimos conociendo un poco más sobre la República Bolivariana de Venezuela en voz de una compatriota internacionalista. Tenemos con nosotros a Lídice Navas, pero continuamos con más. No se pierda el final de esta interesantísima entrevista luego de la pausa aquí en Gente V. Somos Gente V. Sintonízanos en Canal 29 Señal Abierta. En Tigo Digital Canal 29. En Claro Canal 75 Básico y Canal 29 Digital. Somos Gente V, el canal que te ve. Continuamos con esta entrevista especial aquí en Gente V con la compatriota internacionalista Lídice Navas. Ella es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela y por supuesto una latinoamericana que ha dejado parte de su vida en El Salvador y parte de su corazón. Continuamos conociendo un poco más de su experiencia y por supuesto es inevitable preguntarle, Lídice, usted ha sido partícipe de este proceso, a que los salvadoreños y salvadoreñas se han empeñado su vida, han dejado mucha sangre en ello, hemos, digamos, trascendido desde épocas muy oscuras de dictadura militar, pasando por una guerra civil, en la cual fue protagonista el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que desembocó en los acuerdos de paz del año 92. Esto ustedes lo saben muy bien porque estuvo acá, su esposo y su hijo, digamos, han sembrado semilla aquí en nuestro país y usted mi hijo mayor, su hijo mayor y usted es, digamos, también salvadoreña. Pero no podríamos, digamos, dejar de preguntarle cuáles son sus valoraciones, su opinión respecto a la situación política de El Salvador. Bueno, por una parte, los avances en el proceso de democratización política, de democratización también económica, porque ya he conocido también los avances, por ejemplo, a nivel de la producción de alimentos y de otros rubros, y por supuesto los avances también en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en condiciones de pobreza, los programas sociales que se están desarrollando, por ejemplo, en favor a nivel de la educación y de la salud particularmente. Y eso es gracias precisamente a la entrega de sus vidas o partes de sus vidas, hombres y mujeres que perdieron parte de su cuerpo y que precisamente abrieron las puertas a este nuevo momento en que las contradicciones de carácter político, de carácter económico, se dilucidan a través del debate, a través de procesos electorales cada vez más transparentes, como ha quedado demostrado en los últimos procesos. He participado como observadora internacional en diversos procesos acá en El Salvador, y la confianza que uno siente, percibe
por parte del pueblo salvadoreño, la paz que se respira, ¿no? En estos procesos es totalmente distinta a las condiciones que vivió este pueblo hasta el 92. Y por supuesto, el proceso de transformación institucional es un proceso que también requiere tiempo, pero creo, hablando con compañeros y compañeras salvadoreños y salvadoreñas, hay una gran confianza en que es posible seguir avanzando hacia un El Salvador cada vez más justo, cada vez más democrático, aunque, repito, siempre va a haber contradicciones, pero en la medida en que todos los factores políticos, que todos los factores económicos estén comprometidos con la construcción de un mejor país para todo el pueblo y no solamente para un sector o en beneficio de un sector de la población, en esa medida estaremos avanzando hacia una consolidación cada vez mayor de la paz. Decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y creo que eso en El Salvador se está viviendo. Esa vivencia del pueblo salvadoreño de 12 años de guerra civil abierta, pero todo lo vivido anteriormente, creo que ha abonado el camino, ¿no?, al cual también contribuyó enormemente y al cual llamó Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y la beatificación de Monseñor Romero es precisamente la confirmación de que su palabra, su acción, su ejemplo está sembrado en el pueblo salvadoreño, pero también ha sido comprendido por los pueblos del mundo. Ese ejemplo, que también debe ser un ejemplo para las altas jerarquías eclesiásticas de todos los países, como el caso nuestro, por ejemplo. Lamentablemente, miembros de la alta jerarquía eclesiástica en Venezuela, lamentablemente han estado involucrados en esa generación de acciones, o han acompañado o no han abierto la boca para criticar la generación de violencia, la generación de muerte. Ese ejemplo de Monseñor Romero aspiramos a que lleve a la reflexión a esos miembros de la Iglesia que no acompañan a su pueblo y que no parten del compromiso con los pobres, ¿no? Creo que el pueblo salvadoreño y sobre todo los sectores más pobres de la población o en condiciones de pobreza, hoy tienen la posibilidad de desplegar, así como el pueblo venezolano ha venido desplegando sus potencialidades, también el pueblo salvadoreño, acompañado por otros pueblos hermanos, como el caso del venezolano. Es decir, allí están expresiones de relaciones fraternas, de complementariedad entre el pueblo venezolano y el pueblo salvadoreño. Una expresión de eso es Petrocaribe, ¿no?, Alba Petróleo, desde una visión bolivariana donde lo que se plantea no es aprovecharnos de que tenemos en Venezuela la fortuna de contar con petróleo y no es a cambio de sacarle los ojos al pueblo salvadoreño, sino más bien de apoyar al pueblo salvadoreño, y el pueblo salvadoreño nos apoyará con aquello en lo cual tenga fortaleza. ¿Produce alimentos? Bueno, nosotros necesitamos alimentos.
¿no? Produce otras cosas que nosotros necesitamos, bueno, habrá un intercambio justo, ¿no? Entonces, eso es parte también de lo que el presidente Chávez desarrolló durante toda su vida, desde que fue conocido como comandante de la revolución. Es impulsar esa relación fraterna, respetuosa de la unidad en la diversidad, del respeto a la diversidad. Y por supuesto, para ir finalizando esta interesantísima conversación, pero no menos importante, es el rol de las mujeres en todos estos procesos políticos latinoamericanos, en el proceso revolucionario en la hermana República Bolivariana de Venezuela, y una claridad que tenía el presidente Hugo Rafael Chávez Frías sobre estos aspectos. Pero usted también ostenta una responsabilidad en el Partido Socialista Unido de Venezuela, sí, en favor de las mujeres. Soy integrante de la vicepresidencia de mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero desde antes, tenemos que decir, no solamente desde el partido, sino cómo precisamente el presidente Chávez confiaba en el poder de las mujeres. No solamente porque somos la mitad de la población y las madres de la otra mitad de la población, no solamente por eso, sino porque sabe que las mujeres tenemos y tenemos una capacidad de resistencia para proteger, ¿no? Para dar vida, pero también para protegerla, y que en esa protección garantizamos la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas y del hogar. Y por eso el presidente Chávez en el 2008 se declaró socialista feminista, el primer presidente en América Latina que se declara feminista. Y por supuesto, eso fue, allí coronó una visión superior sobre la mujer y el papel de las mujeres. Pero ya en el 2001 había creado el Banco de Desarrollo de la Mujer, de la que soy gerenta general. Y gerenta general porque aquí en El Salvador comencé a aprender de economía, ¿no? Aquí en El Salvador. Entonces, un banco precisamente que se llama Banco de Desarrollo de la Mujer, donde el crédito no es lo más importante, sino el proceso que viven las mujeres que reciben un crédito del banco para vivir un proceso de crecimiento político, ideológico, de crecimiento personal, de confianza en sus fortalezas, en sus capacidades y desplegar esas capacidades. Eso se expresa no solamente en el Banco de Desarrollo de la Mujer, sino en el impulso que dio Chávez a las mujeres para que se organizaran. No hay espacio en Venezuela, no hay instancia organizativa donde no estemos las mujeres y donde no seamos mayoría las mujeres. Incluso a nivel educativo, en los programas sociales que desarrolló el presidente Chávez, la mayoría son mujeres, ¿no? Eso hace que las mujeres hayamos amado tanto a Chávez y que sigamos teniendo Chávez aquí y aquí. Y en este momento, el día 6 se inicia el tercer Congreso de Mujeres, Congreso Venezolano de Mujeres, y ese congreso va a permitir construir una plataforma unitaria de todos los movimientos de mujeres, porque hay una diversidad de movimientos, hay mujeres campesinas, mujeres jóvenes, las mujeres de los militares, también organizadas, para profundizar, fíjate lo que digo, profundizar nuestra preparación para cualquiera de los escenarios
en los que se nos plantee la guerra. Cada una y cada uno tiene un papel que jugar en cualquiera de los escenarios. No solamente el papel que hemos estado jugando y que vamos a continuar jugando para neutralizar, para vencer la guerra económica, la guerra comunicacional, la guerra psicológica, sino también, si es necesario, la guerra militar, si es necesario. Muy bien, ojalá que no sea necesario. Que no sea necesario, pero también estaremos preparados para ello. Por supuesto. Ciudad Mujer es un proyecto emblemático del Estado, del gobierno salvadoreño. Este proyecto, entre otras iniciativas en beneficio de las mujeres, ¿qué opinión tiene al respecto? Usted, desde su perspectiva como funcionaria venezolana, sobre estas iniciativas del gobierno salvadoreño. Mira, nos parece extraordinario ese esfuerzo. Ya desde hace algunos años tuvimos conocimiento de Ciudad Mujer, sobre todo dirigido a las mujeres en condiciones de pobreza, porque está contribuyendo, es un enorme paso hacia la atención integral de las mujeres, no solamente tanto en el campo de la salud como en el campo de la educación, así como su preparación para la incursión en el desarrollo económico del país. Ahora, el Estado, se requiere que el Estado invierta, esa es la inversión social, no es un gasto social. Nosotros lo vemos en Venezuela como una inversión social para precisamente potenciar el sector más importante de la población. Es decir, es importante el desarrollo industrial, pero más importante es el desarrollo integral del ser humano y en este caso la mujer. Perfecto. Sus palabras finales para los amigos y amigas que nos están viendo en esta conversación aquí en Gente Ve. Por una parte, el llamado a todo el pueblo salvadoreño a continuar avanzando de la mano de su gobierno, de sus instituciones, seguir avanzando hacia el desarrollo integral del país, que por supuesto ese desarrollo integral se refleja en el mejoramiento de sus condiciones de vida, a una actuación corresponsable, pueblo organizado y formado y gobierno. Y por otro lado, el pueblo salvadoreño también se ha caracterizado, vivió, sintió la solidaridad de prácticamente todos los pueblos del mundo, incluyendo sectores del pueblo norteamericano, a pesar del papel que jugaron los gobiernos norteamericanos durante la guerra, que lo conocemos todos y todas. Hoy, los pueblos que estamos transitando hacia una sociedad cada vez más justa, necesitamos también la solidaridad del pueblo salvadoreño, de estar alerta ante cualquier situación en la que se ponga en peligro la paz de nuestros pueblos y el avance de los programas sociales, siempre al lado del pueblo. Esta tiene que ser una región de paz. En eso también nos comprometemos con el planteamiento del presidente Chávez de garantizar la paz, esta región de paz, pero también de la humanidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Interesantísimo hablar con usted y bienvenida en El Salvador. Sea usted bienvenida cuantas veces quiera a que también es su país. Que también es mi pueblo. Por supuesto. Y así llegamos al final de esta interesante conversación. Esperamos que, como yo, haya disfrutado aprender más y conocer más de la experiencia de otros pueblos hermanos. Esperamos que haya disfrutado. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos hasta la próxima. Somos Gente Ve.
Sintonízanos en Canal 29 señal abierta. En Tigo Digital Canal 29. En Claro Canal 75 básico y Canal 29 digital. Somos Gente Ve, el canal que te ve.